Muy bien, chicos, las reglas son básicas. Cuando tengamos esta clase de participación, yo voy a dividir en grupos de dos. Vamos a pasar de 2 en 2 cursos. Y por si se han dado cuenta, es bien difícil poner orden cuando no hay la madurez que corresponde. Entonces, no vamos a pasar frecuentemente clases en vivo. Por el contrario, todas las clases las voy a grabar y se las voy a mandar a los grupos. ¿Me entienden? Si es que hay una tarea en las plataformas del colegio, tengan por seguro que esa tarea va a tener su video explicativo y hoy mismo les voy a mandar la clave para que puedan empezar a anotarse en el Classroom. ¿Ya? No lo vamos a utilizar con mucha frecuencia, pero yo voy a subir todos los videos ahí y también les voy a mandar todos los videos a los grupos del curso. Otra cosa que es sumamente importante es que vamos a tener este encuentro en vivo solamente antes de tener una actividad evaluativa. ¿Qué es actividad evaluativa? Es un examen. ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? Vamos a tener solamente estos encuentros cuando tengamos un examen. Todas las demás clases van a ser simplemente grabadas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar ahora, vamos a empezar a mirar un poco lo que nos continúa en los temas que hemos ido avanzando. Lamentablemente, ustedes han visto que nos hemos quedado a medias, pero lo vamos a tratar de hacer de la manera más simple posible. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Todos vamos a atender y vamos a evitar estar chateando, estar molestando. Apenas tenemos 75 participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera la mitad de cada curso está presente ahora, ¿ven? Entonces, yo me imaginaba que más o menos iba a ser así. Les repito, entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y les voy a empezar a mostrar el primer documento con el que vamos a trabajar. Esto está en el dossier por si acaso. El tema que vamos a empezar a desarrollar se llama triángulos rectángulos. Lo último que hemos estado haciendo es simplemente aplicar lo que es una ecuación en un triángulo. Pero ahora vamos a entrar un poco más profundo y vamos a empezar a ver triángulos rectángulos. ¿Cuál es la particularidad? La estoy marcando en este punto. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí está bien clarito. En esta parte, esos 90 grados se marcan con un pequeño triángulo. Ya sabemos que los triángulos siempre tienen 3 ángulos. Y la suma de esos 3 ángulos siempre da 180 grados. A ver, hagan un poquito de memoria. Si este vale 90, entonces la suma de estos dos también tendría que ser 90. En esta parte, si ustedes se fijan, yo he colocado esa propiedad. Alfa más tita me da 90 grados. Pero les recuerdo que este ángulo también vale 90 grados. Por lo tanto, sumados me van a dar 280 grados de los que estamos hablando. Vamos a ir a ver cómo se resuelve un triángulo rectángulo y cuáles son sus elementos. Un triángulo rectángulo siempre tiene que tener este pequeño cuadradito en la esquina. ¿Ven? Eso quiere decir que este ángulo mide 90 grados. Luego, a los dos lados, que son más pequeños que el que une a los lados de los costados, se les llama catetos. Y al lado más grande, que es el inclinado, se le llama hipotenusa. ¿Ven? Entonces estamos viendo cómo o cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Aparece el teorema de Pitágoras.
En todo triángulo, dice, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso está escrito en esta parte. ¿Ven? Este vendría a ser el valor más grande, que se le llama hipotenusa. Y B y C vendrían a ser los catetos. Por lo tanto, se cumple esta forma. Esa fórmula se llama teorema de Pitágoras. Vamos a continuar. Más abajito aparece el primer ejemplo de cómo se debería utilizar el teorema de Pitágoras. Ustedes en el dossier que yo les he entregado, simplemente tienen el ejemplo y una solución muy vaga como la que estamos viendo acá. ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer es resolver ese ejemplo. ¿Cómo? Vamos a poder primero plantear este dibujo. ¿Qué dice el ejemplo? Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 y 5 centímetros. ¿Ven? Entonces, al lado más grande, yo le he puesto 12 centímetros y al lado más pequeño 5 centímetros. ¿Por qué este 5 y este 12? Porque recordemos, los catetos son el que está vertical y el que está horizontal. No importa si este triángulo yo le iba a poner el lado más grande parado y el lado más pequeño echado. No es importante. Entonces, si ustedes se fijan, para la solución le llamamos A a la hipotenusa, el lado más grande, y B y C a los catetos. Me fijo nuevamente el ejemplo. Este lado vertical es B y este lado horizontal es C. Volvemos a nuestro ejercicio. Ahí está claramente lo que les estaba diciendo. El lado horizontal, en este caso es C, y el lado vertical es B. Entonces, ¿cómo se resuelve? Simplemente esos valores yo los coloco en el teorema de Pitágoras. Ahí está el lado A elevado al cuadrado igual a 12 al cuadrado, que vendría a ser el lado C, 12 al cuadrado, más el lado B al cuadrado, que vendría a ser 5. Haciendo las operaciones. 12 me sale 144 y 5 me sale 25. Sumando, se convierte en 169. ¿De dónde sabemos que A había sido igual a la raíz de 169? Vean con mucho cuidado que este cuadrado, que está marcado en este momento, se convierte al pasar al otro lado en la ecuación en una raíz. Y la raíz de 169, utilizando nuestras calculadoras, se convierte en 13. ¿De dónde sabemos que el lado A había valido 13? Ya tenemos nuestro primer ejemplo resuelto. Vamos a ver más abajo cuáles son las otras aplicaciones del teorema de Pitágoras y también de la propiedad que está remarcada en este lugar. Vean, por favor, cuál es la propiedad. Es la que hemos mencionado a un principio. Que la suma de los dos ángulos diferentes al de 90 grados, estos dos ángulos, que está claramente este ángulo, sumados dan 90 grados. Entonces, ¿qué me dice el segundo ejemplo? Dado el triángulo de la figura con los siguientes datos. E igual 9 centímetros, G 4,5 centímetros y beta 30 grados. Dice calcular F y alfa. De nuevo tenemos niños que están jugando con lo que tenemos que hacer, ¿ven? Es por eso que no podemos tener clases en vivo. Por favor, simplemente les pido que atiendan. Para poder resolver este ejercicio, no importa las letras del dato, lo que yo tengo que saber es cuáles son los valores que voy a buscar. Vean que al lado al cateto
le ha llamado G y al otro cateto le ha llamado F. Y me está diciendo que encuentre el valor de E, que en este caso sería la hipotenusa, y también que calcule el ángulo alfa. Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos modos. Vean que el teorema de Pitágoras ha sido escrito utilizando otras letras. E al cuadrado igual a F al cuadrado más G al cuadrado. No tiene importancia. La cosa es que nosotros lo veamos de esta forma. Lo veamos con estos datos. Ese es el modelo que vamos a tener. Entonces, para resolver, simplemente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras como está escrito en esta parte. ¿Ven? Y vamos a reemplazar los números. En lugar de E, que es la hipotenusa, voy a colocar 9 al cuadrado. En lugar de G, voy a colocar 4.5. Una vez que hagamos las operaciones, me aparece esta ecuación que está escrita en esta parte. Por favor, vean. Lo voy a marcar con una pequeña lucecita. ¿Ven? Justamente para esto, utilizamos la teoría de las ecuaciones. El que estaba sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces, tendríamos 9 al cuadrado menos 4.5 al cuadrado. Haciendo las operaciones y convirtiendo este cuadrado en raíz, me sale la raíz de 60.78. Y ese valor se convierte en 7,8. Por tanto, F dice que es 7,8. ¿Ya? ¿Cómo hallo el valor del ángulo que me están pidiendo? Me acuerdo de esta propiedad. La suma de los dos ángulos de este más este siempre da 90 grados. No importa las letras que utilice el ejercicio. En este caso utiliza alfa y beta. Recuerdo que alfa y beta miden 90 grados, pero aquí dice que beta mide 30. Si beta mide 30, ¿cuánto faltará para llegar a 90 grados? Simplemente hacemos una resta o simplemente en la mente sumamos qué número le hace falta al 30 para volverse 90 y todos sabemos que ese número sería 60 grados. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Vamos a mirarles nuevamente quiénes están en los grupos de participación. Y hay algunas personas que me andan escribiendo, no sé para qué. Pero hay algunos que están haciendo rayitas, están marcando, están hasta inclusive perjudicando un poco en el desarrollo que tenemos, chicos. Yo les entiendo, tal vez es la primera vez que están metiendo sus dedos en una clase de este tipo, pero tenemos que tener orden, como en todo lo que hacemos, como lo que pasa en el curso, tiene que haber orden. A ver, ¿quién es el Pablo Canaviri, por ejemplo? Está hablando hasta disparates en el chat. Todo esto se está grabando, es una vergüenza. Yo entiendo que sean jovencitos, pero chicos, lo tomaremos con seriedad, no tenemos otra manera. Les voy a volver a repetir para los que se han ido uniendo. ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a tener estas clases una vez antes del examen. Las demás clases que yo mande a la plataforma del colegio, les repito, van a ir junto con el video explicativo. ¿Me entienden, no? Con ejemplos para que ustedes puedan resolver. Segundo, esa misma clase y los mismos documentos, yo los voy a subir a la plataforma Classroom. Hoy les voy a mandar un código.
No se preocupen mucho porque yo sé que las plataformas y este tipo de clases gastan bastantes megas. Por eso voy a mandar absolutamente todo a los grupos que tenemos del curso en WhatsApp. Así que no tengan problema, no hay mucha dificultad. Yo voy a seguir usando el WhatsApp. Vamos a empezar a usar de a poco la plataforma Classroom y las clases las voy a grabar para que ustedes las puedan ver y puedan entender. Entonces vamos a continuar con lo que tenemos que hacer. Tenemos nuevamente que volver a la página donde estábamos. Les repito, todo esto está en el dossier, pero les voy a mandar el documento de los ejemplos resueltos para que ustedes los puedan ver. ¿Qué viene después en un triángulo rectángulo? Algo que es súper importante. Razones trigonométricas de un triángulo. Vamos a mirar cómo era un triángulo. Tiene esta forma. Este triángulo, para ser resuelto, tengo que descubrir cuánto valen sus dos catetos, perdón, B y C, y también tengo que descubrir cuánto vale la hipotenusa. Les cuento que además, para resolverlo, tengo que saber cuánto valen los dos ángulos que están ubicados en esta parte. Si ustedes se fijan en este pequeño triángulo, tengo que descubrir cuánto vale alfa, cuánto vale tita. Pero yo ya sé que sumados valen 90 grados. ¿Cómo se descubre eso? Aquí hay una parte que es fundamental, que está en este momento con un recuadro. Se llama las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Y a esas razones se las conoce como seno, coseno y tangente. Y no está anotado en esta parte completo, ustedes lo pueden hacer. Les repito, las razones trigonométricas se conocen como seno, coseno y tangente. ¿A qué es igual el seno? Se refiere al ángulo que está ubicado en la base. Miren en esta parte, yo lo voy a agrandar este dibujo para que podamos verlo más abajo, o simplemente lo voy a trasladar aquí. El ángulo alfa siempre va a ser el ángulo que está en la base. Si yo coloco el triángulo rectángulo acomodado con la base apoyada en el lado horizontal, el ángulo alfa siempre va a ser el ángulo de la base. Y el ángulo tita, o el otro ángulo, va a ser el ángulo que está opuesto. Ahora, ¿a qué se refiere con cateto opuesto de alfa? Cateto adyacente se refiere a que el triángulo, miremos este triángulo ahora, tiene como cateto opuesto el lado que está al frente de ese triángulo. ¿Ven? El lado que está opuesto al ángulo. Le vamos a insertar un pequeño gráfico aquí para que podamos entender a qué se refiere con opuesto. Esto es opuesto. Está de frente al ángulo. ¿Ven? Ese es el ángulo inicial con el que vamos a desarrollar estas fórmulas que se llaman razones trigonométricas. El seno de ese ángulo alfa, de este de aquí abajo, dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por eso se coloca B sobre A. El coseno es el cateto adyacente. Adyacente es el que está al lado, sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es esta, la tangente, simplemente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En esta parte está escrito cómo debería ser. Pero yo tengo que recordar que la suma de los dos ángulos siempre da 90 grados. Entonces, si yo ya conozco esta nueva teoría, puedo encontrar el seno, el coseno y la tangente.
Si ustedes se fijan, con total claridad, esos valores me permiten encontrar el ángulo alfa. Aquí está. Si yo conozco el seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa, puedo encontrar alfa. Vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Dice, encontrar el valor exacto de las funciones trigonométricas. Me están dando como valores la hipotenusa, aquí está, vale 5, y el cateto adyacente que vale 3. Adyacente porque está al lado del ángulo, ¿ven? Al lado del ángulo. Si yo hago nuevamente el teorema de Pitágoras y reemplazo los valores, yo sé que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Despejando b, y está en la flecha, entonces este valor de c pasaría al otro lado a restar. ¿De cómo se convierte entonces la fórmula? 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 menos 9, que es 3 al cuadrado, me daría 16. ¿Qué pasa con el cuadrado? Les repito, se convierte nuevamente en raíz. ¿De dónde sé que el valor de la raíz de 16 es 4? Ya conozco los tres valores, el de A, el de B y el de C. A vale 5, B vale 4 y C vale 3. Si seguimos mirando, ahora lo que tengo que hacer es voy a calcular las razones de este triángulo rectángulo. ¿Cómo sería? El cateto puesto sobre la hipotenusa. Cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Simplemente es reemplazar los números. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es A. Entonces coloco 4 sobre 5. El cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 5. El cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3. De esta forma encuentro las razones trigonométricas. Chicos, vamos a nuevamente volver a nuestra pantalla principal, porque el tiempo probablemente se nos esté acabando. Yo simplemente quiero decirles que miren este video para resolver. Les voy a dejar algunos ejercicios, les voy a mandar ejercicios muy similares a los que hemos resuelto para que vayamos empezando a practicar. Vamos a ver cuándo nos toca subir tarea a la plataforma del colegio y voy a compensar con otros ejercicios y un video que les voy a mandar. Les repito, hoy voy a mandar el código para poder ingresar al Classroom y que podamos tener un contacto más cercano en el WhatsApp. También vamos a tener todas estas actividades y también. No sé si quiere alguien hacer alguna pregunta. Ahora les voy a dar la palabra a todos. Parece un curso real, ¿no? Todos metiendo bulla, muy chistoso. Este es de 4. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Algunos recién se están levantando, ¿no? La Clara acaba de lavarse la cara. Me están diciendo que si pongo Alt F4 voy a poder desbloquear un nuevo emote, ¿es cierto? Sí. Quiero seguir mirando caras, ¿ve, chicos? ¿Están despertando a las 3 de la tarde todos los días? No, ya. Pues sí. Le da único que va bien su cámara. Parece mismo de la casa de Profe, el Fabricio quiere entrar. sus caras negras. No, pues no. ¿Cuál es el Fabricio? El de mi curso.
¿Qué apellida, pero? Auta, no me acuerdo de su apellido. Está claro. Bueno, van a hacer Bueno, los ya hemos exámenes. dado un examen, ¿no? Parece que a algunos les ha ido bien. Bien es Ya que no hayan tomen resuelto ningún por lo menos la examen. mitad por su cuenta. Y algunos necesitan, como en todo caso, apoyo. A ver, la Brenda ha levantado su mano. ¿Qué quieres decir, Brenda? Profe, ¿tiene gato, perro? No, no tengo. Muy bien, chicos, ha sido muy bonito verlos, saber que están bien. Pues Me alegra charlaremos, que pues. hayan participado. Pero si se han dado cuenta, pasar clases por Zoom es como tener un aula común y corriente donde meten bulla, 32 se estudiantes. mandan sus mensajitos, es todo igual, ¿no es cierto? Hola, profe. Es que se Hola, puede rayar en la pantalla. Podemos Montoya. hacer un concurso de dibujo. Profe. Oye, Fernanda, ¿por qué en tu perfil sale HP? Profe, no lo dejan entrar al Fabricio. ¿Quién es el Fabricio? Profe, hay hartos que querían entrar del tercer F, pero dice que la clave está mal del Classroom. ¿Acaso este está en Classroom? Puso link para No, entrar. es Zoom. Classroom del Zoom, profe, perdón. No, no está mal la clave, chicos. Yo he mandado eso, no puede Eso dígale fallar. al pane, profe. Él dice que está ¿Qué? mal. Puso link que manda. El link no me lo invento, no es copiado de la plataforma, entonces no hay manera de que esté mal. Eso, profe, eso dígale al pane, Señor por favor. ¿Felicitó? Ya. De todos modos, ustedes díganles que esta clase está siendo grabada y que la vamos a pasar al grupo del curso, de sus cursos. ¿Puedo ir a Todos se dormir? van a poder ver entre sí, ¿no? Dormir, profe. Están Tenemos participando. que dormir. Tengo que ir. No sé, Vladi. Sueño. Está el Robert haciendo gestos, ¿le ven? Está el Robert haciendo gestos. Profe, quiero dormir. La Natalie se está durmiendo. Pondré la alarma para despertarme hoy. Profe, el Fabricio quiere entrar. ¿Quién es el Fabricio? El Fabricio, permítale Jorge entrar. quiere entrar. Ya estoy permitiendo,les a todos. Jorge ha Con su entrado, brazalita Cristo y de- todo. tranquilo. ¿Y eso? Dicen que no se puede. Ve, profe, está bugueado. El Edgar, weón. Güey, ¿qué tiene? Edgar, ¿qué tal, pececito? Ya. Edgar, ¿qué tal, pececito? ¿Alguien más que ustedes sepan que quiere entrar y que no puede? Jorge, profe. Varios de los chicos no pueden ingresar. Deben tener los dedos gordos y no pueden escribir bien su clave. Profe Fabricio no puede entrar, profe. Profe. Me están diciendo que si pongo Alt F4 se me desbloquea. Listo, chicos, ha sido un gusto verles. Ahora me despido y les deseo lo mejor. Cuídense Se mucho. vaya. Les Charlaremos. voy a mandar este videito para que se puedan mirar las caras. Y les repito, nuestras clases van a ser grabadas. Voy a pasar a los grupos, pero también les voy a pasar al Classroom. Ya les voy a pasar hoy día la clave. Profe, Tienen ¿Ya? memorias. ¿Alguien más quiere decir algo? profe. La próxima. Hola, Rubén. Rubén, ¿estás de Cuculí? Enseñamos ahorita. Profe, Hola. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? Profe, Saraí no puede escuchar, dije, todo lo que estamos hablando, ni escuchar. Sí, les voy a mandar un pequeño tutorial para que sepan utilizar la siguiente vez, ¿ya? Ya está bien. Hay que hacerle clic a la pantalla si están en celular y hay un pequeño micrófono ahí abajito que tienen que activar.
Si están en computadora, toda la pantalla se ve moviendo el mouse sobre la imagen principal nada más, ¿no? Sí, profe. Y ahí se puede activar, ir cambiando. Se han mandado 85 mensajes, algunos con disparates. Sí, la verdad que sí. Alguien escribe hasta la próxima con doble C en vez de X. Es bien chistoso, ¿no? Mi cuenta de Sí, la gente es TikTok. así de... Muy bien, chicos, alcen la Haremos mano un para TikTok despedirnos. Chao. Chao. Se cuidan. Chao. Chao, chao. Muy bien. Qué bueno que hayan participado. Chao, nos vemos, chicos. El Joaquín Salas está levantando su dedo. Que estén bien. Chao, chicos, nos vemos. Luego, profe, se cuida. Espera.